Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema optimización. Miremos el problema que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: encontrar dos números no negativos cuya suma sea 1, de modo que la suma del cuadrado del primero y el doble del cuadrado del segundo sea mínima. Entonces, como podemos observar, son dos números no negativos. Si son no negativos, quiere decir que deben de ser positivos. De modo que la suma del cuadrado, cuando elevamos al cuadrado el primer número y el doble del cuadrado del segundo, debe ser mínima. Entonces, para tal efecto, nosotros tenemos que identificar los números. Nosotros decimos aquí que sea x, vamos a decir que x es igual al primer número. Además, tenemos que identificar el segundo número. Decimos que y es igual al segundo número. Ya tenemos identificado los dos números. Ahora me dice el ejercicio que los dos números no negativos, o sea, positivos, deben sumar 1. Entonces tendríamos una primera ecuación que dice que cuando nosotros sumamos el primer número, que es x, más el segundo número, que es y, esto nos debe dar 1. Y esta es nuestra primera ecuación. Ahora viene lo bueno, dice, de modo que la suma del cuadrado del primer número, quiere decir que hay una suma. Esta segunda ecuación diría así, que la suma del cuadrado del primer número, o sea, x al cuadrado, más el doble del cuadrado del segundo. ¿Cuál es el segundo número? Y. Pero es el doble del segundo, que es y, al cuadrado, sea mínima. Bueno, vamos a ponerle esto como una notación ahí para saber que esta es la función que nos tocaría minimizar. Esta sería la función que vamos a minimizar. Tenemos ya estas dos funciones, pero para poder hallar el mínimo o máximo de una función, recuerden que tiene que estar en términos de una sola variable, y acá tenemos básicamente dos variables. ¿Cómo hacemos para dejar esto en términos de una sola variable? Nosotros conocemos la ecuación 1, que me dice que x más y es igual a 1. Para tal efecto, nosotros podemos despejar cualquiera de las dos variables y después la reemplazamos acá en la ecuación 2. Y eso es lo que vamos a hacer. Quedaría de la siguiente forma. Vamos a decir como x más y es igual a 1. Entonces nosotros podemos decir que x es igual a 1. Recuerden que y está en el miembro izquierdo de la igualdad con signo positivo, pasa al miembro derecho con signo contrario, o sea, signo negativo. Y de esta manera hemos encontrado que el valor de y es x, el valor de x es igual a 1 menos y. Donde nosotros veamos el valor de x, lo vamos a reemplazar por 1 menos y. ¿Dónde vamos a reemplazar esto? Lo reemplazamos en la ecuación 2. Lo vamos a reemplazar aquí en la ecuación número 2. Tenemos entonces que la suma va a ser igual a 1 menos y, pero recuerde que este primer término, que es el primer número, está elevado al cuadrado. Entonces esta expresión quedaría elevada automáticamente al cuadrado, más 2y cuadrado, 2y al cuadrado. Miren lo que nos está quedando: una función a la cual nos toca elevar este primer binomio al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado o desarrollamos ese binomio elevándolo al cuadrado y miramos a ver qué nos trae la función, que nos prepara esa función. Tendríamos lo siguiente: que s
va a ser igual. El cuadrado del primer término sería 1 al cuadrado menos 2 veces ese primer término, vamos a meterlo entre paréntesis y hacerlo paso a paso. 2 veces el primer término multiplicado por el segundo, hagámoslo paso a paso, más ese segundo término al cuadrado que es y, más 2y al cuadrado. Tendríamos que esta suma de esos términos va a ser igual a 1 menos 2 por 1, 2 por y sería simplemente 2y, más y al cuadrado más 2y al cuadrado. Vemos aquí que podemos reducir términos semejantes. Tenemos una y cuadrado más 2y cuadrado nos da 3y cuadrado. Hacemos reducción de términos semejantes y tendríamos que ese va a ser igual a 1 menos 2y más 3y al cuadrado. Y de esa forma nosotros podríamos subrayar esto en una cuadrícula para poder resaltar esta nueva función que tenemos. Bueno, ya hemos resaltado aquí la función que obtuvimos, 1 menos 2y más 3y cuadrado. Vamos a particionar aquí el tablero para continuar con el paso que viene. Vamos a derivar esta función. Recuerde que la derivada no es más que la pendiente de la función en cualquier punto. Entonces ese es el paso a seguir, derivar esa función. Nosotros decimos que tenemos s es igual a 1 menos 2y más 3y cuadrado. Tendríamos entonces que s' va a ser igual. Vamos a hacerlo directo. Derivada de 1 es 0. Derivada de menos 2y simplemente sería menos 2. Derivada de 3y cuadrado sería 6y más 6y. Esta sería la derivada. Vamos a encerrarle una cuadrícula y tendríamos la derivada de dicha función. Vamos a recordar lo que habíamos dicho. Nosotros decimos que S' es igual a la pendiente y que la pendiente la vamos a igualar a 0 porque ¿por qué la igualamos a 0? Porque para que exista un máximo o un mínimo la pendiente debe dar 0. Reemplazamos el valor de la pendiente en la derivada y tendríamos que 0 es igual a menos 2 más 6y. Cuando resolvemos esto vamos a hallar el valor de y, o sea de la ordenada en el cual la pendiente se hace 0. Vamos a despejar esta ecuación y tendríamos, vean que tenemos los dos miembros de la igualdad. En el miembro derecho tenemos menos 2, lo vamos a pasar al miembro izquierdo con signo contrario, o sea positivo, y tendríamos que 2 es igual a 6y. Vemos que el 6 está multiplicando la y en el miembro derecho, pasa al miembro izquierdo dividiendo y tendríamos que 2 sobre 6 es igual a y. Observamos que podemos aplicar propiedad simétrica. Decimos si A es igual a B, entonces B es igual a A. Propiedad simétrica tendríamos entonces lo siguiente, que Y es igual a 2 sobre 6. Además podemos observar que se puede simplificar mitad de 2 y mitad de 6 y tendríamos que y es igual a 1/3. Vamos a subrayar esto en una cuadrícula para resaltar dicho valor. Tenemos entonces que hemos encontrado y es igual a 1/3. ¿Qué es y? Lo que nos dice acá en el enunciado, y es el segundo número. Y es el segundo número que me pide el ejercicio. Me pide dos números y tenemos el segundo. Ahora nos tocaría hallar el primer número. Vamos a ver cómo lo hallamos. Nosotros tenemos, vamos a particionar el tablero acá para continuar. Nosotros tenemos una primera ecuación que me dice que x más y es igual a 1.
si yo tengo el valor de y, puedo obtener el valor de x a partir de esa ecuación. Entonces, nos vamos a basar en esa ecuación que como x más y es igual a 1, entonces x más un tercio, que es el valor de y que hemos obtenido, un tercio es igual a 1. A partir de ahí obtenemos el valor de x. Tendríamos que x va a ser igual a 1. Un tercio está en el miembro izquierdo de la igualdad con signo positivo, pasa al miembro derecho de la igualdad con signo contrario, o sea, signo negativo, menos un tercio. Podemos conformar en el primer término el racional con un 1 en el denominador y tendríamos lo siguiente: ponemos denominador 1, aquí tenemos 1, ponemos denominador 1 para que quede conformado el racional y podemos desarrollarlo a manera didáctica, que quede bien conformado. No era necesario, pero a manera didáctica se conforma y decimos 3 por 1, acá sería 3, menos 1 por 1 nos da 1, sobre 1 por 3, 3. X va a ser igual 3 menos 1, simplemente 2 sobre 3. Vamos a subrayar ese resultado aquí en una cuadrícula y tenemos que x es igual a 2 tercios. Tenemos el primer número que nos dio y es igual a 1 tercio, y es x es igual a 2 tercios. Si nosotros hacemos 2 tercios más 1 tercio, esto es igual a 1. Recuerden que es suma de fracciones homogéneas. Se pone el mismo denominador y se suman los numeradores. 2 más 1, 3, y 3 sobre 3 nos da 1. En ese orden de ideas ya tendríamos nosotros lo que nos está pidiendo el ejercicio de los dos números. Pero nosotros vamos a verificar lo que nos dice el ejercicio, el problema en este caso, que sea mínima dicha suma. Para eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos una primera derivada que nos dio menos 2 más 6y. Como nosotros tenemos esa derivada, que la derivada de s es igual a menos 2 más 6y, entonces la segunda derivada va a ser igual. Derivada de una constante es 0. Vamos a ponerlo por formalismo, no se hace necesario. Más la derivada de 6y sería simplemente 6. Entonces la segunda derivada va a ser igual a 6. Segunda derivada va a ser igual a 6. Vamos a subrayarlo en una cuadrícula, esta segunda derivada. Aquí que observamos en la segunda derivada del resultado, que esto es mayor que 0. Como la segunda derivada es mayor a 0, entonces hay un mínimo. ¿Dónde hay un mínimo? Donde hay un mínimo en los puntos críticos, llámese punto crítico, los puntos críticos x es igual a 2 tercios y y es igual a 1 tercio. Y es igual a 1 tercio. Digamos que son los puntos críticos, los puntos en los cuales la pendiente se hace 0. Entonces, de esta manera nosotros hemos podido comprobar de que 2 tercios y 1 tercio son los valores que satisfacen la condición que está pidiendo dicho problema. Y ya hemos encontrado entonces lo que nos estaba pidiendo el problema.
Un ejercicio muy bonito, ya que lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y hemos hallado los valores y lo hemos comprobado aquí mediante la segunda derivada. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Hannibal Chartuni.